Andrés, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Buenas tardes, Gabriel, para vos, para toda la audiencia. Un gusto también encontrarnos y muchas gracias por la invitación. Ahí está, nos conocemos con Andrés desde la escuela primaria, así que imagínense si pasó mucho tiempo, agarramos distintos caminos los dos, vos por el lado de la fuerza, yo por el lado de la comunicación, pero hoy nos vuelve a convocar estilo camión, imagínate, qué lindo. La verdad que es una grata sorpresa encontrarse y verse después de tanto tiempo y demostrar que pareciera que no pasó el tiempo. Pareciera que no pasó. Pasaron cosas en el camino, hijos, de todo un poco. Tal pero cual. Bueno, es bueno y bueno, te vuelvo a agradecer. Gracias por la invitación y desde la Policía de Entre Ríos, obviamente que para hablar un poquito del rol que cumplen en esta cuestión de lo que es el transporte y la prevención, como bien decías vos. Bien, y lo que hacen ustedes realmente es magnífico. Nos reencontramos allá en la Expo Logística que se realizó en Sala Mayo y bueno, quedamos todos y mucha gente también con los que hablamos sorprendidos con la charla que ustedes dieron, porque fue muy explicativa, muy práctica, la gente se enganchó, la verdad que estuvo fantástico. Porque hablábamos también de esto, que por ahí uno tiene esa imagen de cuando te paran en un puesto caminero y decís, qué hincha, che, otra vez me paran. Pero a ver, tiene un sentido. Tiene un sentido. Hay que entender, ¿no es cierto?, que si el tránsito lo libramos al libre albedrío de lo que uno quiere hacer, es un caos. Entonces, bueno, por ahí si querés, para ir entrando en la charla, podemos entender lo que es el tránsito, que es un derecho que tenemos como ciudadano. Cualquier ciudadano del país tiene derecho al tránsito, pero obviamente que ese derecho uno no puede hacer lo que quiere. Está regulado por una ley. Que la ley, ¿qué es el objetivo de la ley? En este caso de la Ley Nacional de Tránsito, regular el uso del espacio público, que esto se aplique a la circulación de personas, de vehículos, del transporte, de animales, porque se da en un espacio público común, en la vía pública, y tiene que servir para todo. Y el objetivo, obviamente, es tratar de tener una circulación fluida, adecuada y evitar cualquier situación de riesgo que conlleve a un siniestro vial y con ello las consecuencias que tenemos. En este caso, por ejemplo, la particularidad que tiene el derecho al tránsito es que no es exclusivo de la nación. La nación no puede obligar a las provincias a que se aplique la Ley Nacional de Tránsito. Claro. Simplemente invita a las provincias porque dentro de cada jurisdicción, quien se encarga del contralor de la Ley de Tránsito es la propia autoridad que encargada de la jurisdicción. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, el gobierno de Entre Ríos, en el municipio de Paraná, la ciudad de Paraná, a través de su cuerpo de inspectores. Bueno, nosotros sí hablamos el mismo lenguaje que la nación, adherimos a la Ley Nacional de Tránsito y a través de la Ley 10.025, que es la que adhiere a esta Ley Nacional de Tránsito, también destina a la policía, o mejor dicho, establece a la policía como la autoridad de comprobación de la Ley de Tránsito. Por ahí tenemos que entender, o la ciudadanía tiene que entender, que la Policía de Entre Ríos hace el control de tránsito en lo que es rutas nacionales y provinciales en todo el territorio de la provincia. No podemos meternos en jurisdicciones municipales, simplemente eso es un apartado aparte, valga la redundancia, con el control de motovehículos, que también tenemos convenios con los... Claro, me venía a la mente cuando decías eso para explicarle también a la gente el control de motovehículos que se ve cada vez con mayor frecuencia también acá. Exactamente, eso fue una cuestión, pero como anotación, una cuestión de un decreto de seguridad pública para prevenir una época donde bueno, las motocicletas estaban involucradas en gran cantidad de delitos, entonces se hizo un decreto de seguridad pública donde se hace un convenio con los municipios y entre las ambas partes o por separado se puede hacer un control y hasta una retención de un motovehículo. Bien, y en el caso de ustedes también, bueno, tocando varias aristas en materia preventiva, el tema del alcohol, de todo. Uno de los temas que también nos convoca hoy, ¿no? Perdón. No pasa nada, esto es tele y radio en vivo, suele pasar y la gente prendida ahí al streaming. Está bueno entender cómo funciona la dinámica, la orgánica de la policía. La policía es el organismo de comprobación de la Ley Nacional de Tránsito. En este caso tiene una dirección que es la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, con 450 funcionarios que la conforman. De los 450 funcionarios, 400 están diseminados en las rutas. En toda la provincia. En los 21 puestos de controles viales que tiene la provincia, fronterizo, en el centro de la provincia, autovía 14, bueno. Ellos obviamente que hacen el rol de contralor y sanción, aunque también hacen tareas de prevención. Yo estoy en un área que es netamente educativa, somos 5 funcionarios que vamos por todos lados. Escuelas, capacitaciones de inspectores de tránsito, clínicas de conducción segura del motor, bueno, un montón de cosas.
y nos encantó que nos hayan tenido en cuenta para lo que es la Expo Logística. Exacto. Un lugar nuevo para que nosotros estamos experimentando, ¿no es cierto?, en cuanto a la prevención, a la educación. Ahí pudimos asistir con el jefe de operaciones, que es el encargado de los 21 puestos de controles viales, el segundo de él, obviamente, y ellos hablaron, desarrollaron un poquito mejor la dinámica en cuanto a la documentación que tenemos que llevar, esas cuestiones. Están muy bien divididos los roles, ¿no? Entre los 5 que trabajan en este sentido. Sí, bueno, ellos no son exclusivamente los que pertenecen a la educación vial, son los encargados de netamente de los puestos camineros, los puestos de controles viales, que te hacen control de documentación, control de carga, control de un montón de cuestiones, pero no olvidemos que más allá de que la policía es un órgano de contralor de la Ley Nacional de Tránsito, somos funcionarios de seguridad pública. Exacto. Y prevenimos y detectamos delitos, ¿sí? Que puede ser narcotráfico, el código aduanero, infracción al código aduanero, tenemos secuestros de vehículos porque tienen pedido, detenciones de personas con pedido de captura, de todo. ¿sí? Claro. Y se han encontrado con un montón de cosas que merece un programa aparte, imagino, la cantidad de anécdotas que debe tener en ese sentido. Y un punto muy, muy lindo que nosotros abarcamos en la Expo Logística, que por ahí capaz que es pasado por alto, tanto por el transportista o mejor dicho por los dueños de empresas de transporte, es el tema de la prevención y el control del alcohol. ¿sí? Claro. A grandes rasgos, hace un tiempo las medidas, las estadísticas nacionales decían que de cada 4 personas que están involucradas en un siniestro vial, en una siempre estaba presente el alcohol. No quiere decir que sean exclusivamente los transportistas, ¿sí? Pero eso conlleva que, bueno, obviamente que tengamos que trabajar, ¿no es cierto?, mucho. Y la ley de alcohol cero viene a esto, a tratar de hacer una prevención o una barrera antes de subirnos a cualquier vehículo y sobre todo a un transporte. Es decir, vos ya sabés que en Entre Ríos, si tenés que conducir, no tenés que tomar alcohol. Claro. El transportista de por sí siempre tuvo que tener alcohol cero mientras conducía su transporte, pero acá también ya se aplica a todos los conductores de vehículos particulares. Claro, antes no era alcohol cero en todo tipo de vehículos, sino solamente en vehículos comerciales. Hoy en día está aplicado a todos. A todos, en la provincia. En la provincia, ¿sí? Sí. Bueno, ¿por qué pudimos hacer esto? Desde el año 2016, 2018 se reglamentó y se puso en ejecución esta ley, por la autonomía que tienen las provincias. La autonomía es decir, en cuestiones de circulación o de estacionamiento se pueden establecer normas exclusivas cuando se crea necesario, siempre y cuando sea para el bien de la seguridad pública. En este caso, creo que una ley de alcohol cero apunta a la seguridad pública, apunta a la prevención y a la concientización. ¿Cómo se abarca? De diferentes maneras. En el área que yo estoy, vamos a las escuelas, a las capacitaciones, hablamos de lo que es el alcohol, que es una droga legal, la puedo comprar en la despensa, en el súper, ¿qué genera en mi organismo? Nosotros, una vez que consumimos alcohol, pasa un determinado momento, ese alcohol entra en la sangre y empiezan los efectos adversos. La distorsión visual, no poder coordinar los músculos de manera correcta, que llega la información tarde a mi cerebro, entonces yo le doy tarde la información a mi cuerpo para que accione algún sistema de emergencia, y también va a depender cómo mi vehículo está en condiciones. Bueno, todas esas cuestiones nosotros las damos a las personas, a las escuelas, a los diferentes niveles, y también le explicamos de cómo se lleva la prevención en un puesto de control vial. Que ahí es importantísimo la tecnología. Nosotros la tecnología, un celular, cuando lo usamos en la conducción, obviamente es mala. Claro. Ahora, los dispositivos tecnológicos para la fiscalización y contralor de la Ley Nacional de Tránsito y diferentes cuestiones es importante. Y eso está bueno también como ha avanzado, ya vamos a estar viéndolos, porque vemos que trajiste también varios dispositivos. Y uno le viene a la mente la pipeta, la famosa pipeta de hace algunos años atrás, ¿no? La famosa pipeta. Y antes de que nos metamos en los dispositivos, tenemos que hacerle entender a la sociedad de que por qué se hace un control alcoholémico, cómo actúa en mi organismo ese alcohol que tengo en la sangre. Nosotros decimos que el alcohol está en la sangre y que obviamente, por ejemplo, una vez que yo ya estoy alcoholizado, eso no se va de forma automática, claro. Tiene que pasar un tiempo prudencial. Todo de qué va a depender de la cantidad de alcohol que yo haya tomado, de qué bebida haya tomado. No es lo mismo tomarse una sidra, un vino, que un vodka. Entonces,
esas cuestiones hay que saberlas. Y lo que decíamos, uno cuando toma alcohol no es lo mismo tomar con el estómago vacío que si comimos un buen asado, estamos tomando un vino tranquilo. ¿Por qué? En familia. En familia, exactamente. Muchas veces las personas se quieren ir a cenar, ¿no es cierto?, a un comedor. Dicen, no, pero no tomemos porque después tenemos que volver. Claro. Bueno, todo va a depender, ¿sí? O en un asado entre amigos, sobre todo. Si a mí me gusta tomar mucho, bueno, en nuestra ciudad vamos a decir, trata de volverte en remis, en taxi, en un auto de aplicación, y si no, no tomás, porque esto conlleva diferentes necesidades. Te vamos a pedir que te acerques un poquito al micrófono. Al micrófono, perdón. Ahí está. Bueno. Pero se te entiende bien el concepto también, porque y me viene a la mente la caminera que está ahí pasando el túnel subfluvial. Exactamente. Que uno muchas veces dice, uy, qué bueno ir a Santa Fe para pegarnos una vuelta, comer algo, volver, y después decimos, no, pues si no puedo tomar un vinito, una cerveza. Y bueno, fíjate vos que el alcohol puede llegar a estar en el organismo, en la sangre, hasta más de 10 horas. Claro. Entonces, por ahí tuvimos un asado, una fiesta, llegamos a las 6, 7 de la mañana a casa y no vamos a pretender que para las 12 del mediodía, si consumimos mucho alcohol, mi sangre no tenga alcohol, más los efectos que puede generar residuales de la resaca, todas esas cuestiones. ¿Cómo se elimina el alcohol del organismo? Bueno, el mismo organismo a través del hígado elimina el 90% del alcohol que tiene mi sangre. Por hora que transcurre, va eliminando una pequeña porción de alcohol, hasta que, dependiendo de lo que tome, obviamente el tiempo que voy a necesitar. Y hay un 10% que no puede eliminar el hígado. ¿Y cómo se elimina? Con la transpiración, la orina y la respiración. Es ahí cuando uno tiene que entender de por qué los controles de alcoholemia se hacen soplando si el alcohol está en la sangre. Claro. Porque una de las formas de eliminar el alcohol es a través de la respiración. Me quedó eso que explicaste, la verdad que de manera muy, muy clarita la vez pasada en la expo, sí. Bueno, y ahí es cuando entra, ¿no es cierto?, en juego la constatación a través de los distintos dispositivos electrónicos de la prevención y la constatación de la multa, o mejor dicho, de la infracción en sí. Y nosotros contamos con 2 dispositivos de tecnología. Si querés, empezamos... Como no, bueno, como vos digas. Sí, sí, sí. Esto, la sociedad entienda, esto es un alómetro, ¿sí? Esto es un dispositivo de testeo rápido. A nosotros nos sirve muchísimo porque podemos hacer mucha cantidad de controles de alcoholemia en poco tiempo, sin ser invasivo y sin gastar insumos que no sean necesarios. Antes contábamos solamente con los alcoholímetros y teníamos que gastar pipeta, teníamos que gastar... Con esto nosotros hemos avanzado un montón en la cantidad de controles. ¿Qué hace? Yo, en este caso no tiene pila, ¿sí? Pero yo soplo a distancia 2 segundos, fíjate que yo no toco la pipeta, esto también se tiene que higienizar cada tanto. Esto lo que me hace es generar una barra y si una vez que capta la cantidad de aire necesario, te dice si hay presencia o no de alcohol. Claro. Y es tan solo soplar. Es solo soplar 2 o 3 segundos así y me dice tic, un tilde verde, está todo bien, y un tilde rojo, verá que acá me parece que hay alcohol. Digo, es tan solo soplar porque he visto un montón de memes y demás de haciéndole este test de alcoholemia a gente que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol y no pueden soplar o se hacen los pagos para poder soplar y bueno, es tan sencillo como eso. Esto está bueno porque, qué sé yo, cualquier persona que por ahí tiene alguna dificultad de POC o algo que yo no puedo, con esto no tiene tanta chance porque obviamente que ya me indica el que pueda haber presencia de alcohol. ¿Qué pasa ahora? Esto no sirve para hacer un acta de infracción. Sirve simplemente de manera preventiva para ver si una persona puede tener alcohol en sangre y hacer un control exhaustivo, ¿sí? Después con el alcoholímetro. Porque esto me puede dar un falso positivo. Es tan sensible a la volatilidad del alcohol que a veces me detecta el alcohol en gel, el alcohol que le ponemos, por ejemplo en el túnel nos pasa muchísimo, tenés el peaje, la gente paga muchas veces, se pone alcohol con esa costumbre y por que nos dejó la pandemia. Exactamente. Sí. O no, puede ser que vengas conduciendo vos con 2 o 3 amigos que fueron a Santa Fe, ellos tomaron y adentro del habitáculo hay alcohol evaporado, ¿sí? El alcohol evaporado. Entonces puede ser que cuando vos soplés esté contaminado con el alcohol evaporado de tus amigos
que están dentro Claro. del habitáculo. ¿Qué hacemos en ese caso? Le pedimos al ciudadano, al conductor, que baje del vehículo, le volvemos a hacer la prueba afuera con el alómetro, y si ya vuelve a dar un rojo, que sería posible presencia de alcohol, pasamos al alcoholímetro. El alcoholímetro es un dispositivo, es un método mucho más invasivo. Ahí nosotros, obviamente, le pedimos esto es post pedir la documentación del vehículo, obviamente. Le decimos a la persona, le damos una pipeta que tiene que estar cerrada, ¿sí? Nosotros no podemos contaminar ese elemento. Se abre frente a la persona. Exactamente, la persona tiene que abrir la pipeta, tiene que colocarla en el dispositivo, en el alcoholímetro, y después tiene que juntar aire tranquila, sin ser todo de una, soplar durante 6-7 segundos, claro, de manera ininterrumpida. Esto muchas veces lo tenemos que hacer varias veces porque las soplan todos juntos y se cansan a los 4 segundos, entonces tranquilo. Y ya se pone nervioso. Me imagino. Ya, si estás en falta te vas a poner nervioso enseguida, ¿no? Exactamente. Sí. Hay personas que vienen bien y ya se ponen nerviosos al simple hecho de ver un control policial, un operativo de tránsito. Entonces, más si puede haber presencia de alcohol. En este caso, ¿no es cierto? Bueno, una vez que se puede realizar de manera correcta la prueba de alcoholemia, el alcoholímetro nos va a dar un resultado exacto de qué cantidad de alcohol es lo que tomó el aparato. Claro. Dependiendo la cantidad de alcohol, obviamente que va a ser después el procedimiento posterior, ¿no es cierto?, en cuanto a administrativo. De por sí, si estamos diciendo que una persona no tiene que conducir bajo efectos de alcohol, ahí empieza a haber una cuestión que son las medidas cautelares, las retenciones preventivas. ¿De quién en este caso? Del conductor y obviamente del vehículo que nos siga conduciendo esa persona bajo esos efectos. Claro, ni bien le dé un positivo, ya directamente no puede seguir conduciendo a esa persona. No puede seguir conduciendo. Lo que es la ley de alcohol cero en la provincia de Entre Ríos, el procedimiento, de hecho hay personas que se niegan a hacer el control, decimos, porque nosotros tenemos el control preventivo a través del artículo 73 de la Ley Nacional de Tránsito. Quien se niega ya se presume que está alcoholizado. Claro. Entonces siempre es preferible hacerse porque también es una falta grave. Ya te presume, te negaste y encima te da la presunción de estar alcoholizado. Exacto. Doble infracción. En este caso, ¿no es cierto? Lo que hacemos una vez que detectamos la presencia de alcohol, tenemos dos opciones. Si la persona viene sola, vamos a tener que esperar que termine, ¿no es cierto?, pruebas cada media hora, cada una hora, que termine, que quede en cero por el tiempo que sea necesario, o que llame a una persona como conductor alternativo. O puede ser que esa persona esté dentro del habitáculo. Si está dentro del habitáculo y eso se hace de manera rápida, es mejor porque no va a haber tantas actas administrativas. Claro. Ahora, esa persona está sola, lo primero que se hace, yo voy a tapar porque esto tiene nombre, ¿no es cierto? Te imprime, no se ve igual, ¿eh? Te imprime un ticket, ¿no es cierto? Esto, acá. Bueno, acá para que no se ve. Bueno, te imprime un ticket. Esto, una vez que el alcoholímetro te da el resultado, se pone al lado de una impresora con infrarrojo, te emite un ticket y ese ticket te dice todas las características que tiene el alcoholímetro, el número de serie, la homologación, el día, la fecha, el todo. Nosotros lo completamos con infractor y obviamente te dice la graduación que se captó, ¿sí? La graduación que fue tomada y que emitió el ticket. Eso, ¿no es cierto?, es lo primero que nosotros hacemos y luego se hace, en el caso de que la persona venga sola, un acta de retención preventiva con testigos. Claro, eso vendría a ser como parte del expediente de la multa que se exactamente. Se hace un expediente, ¿no es cierto? Bueno, se hace un expediente, se labra el acta de infracción, tenés el ticket, más el acta de retención, el acta de infracción. Esto no puede demorar más de media hora, tenemos que hacerlo de manera urgente porque si no estaríamos en infracción nosotros. Y además siguen pasando autos a todo eso. Todo esto, obviamente, ¿sí? Por eso es que no siempre se puede controlar a todo, ¿sí? Porque no tenemos la posibilidad de tener recurso humano para hacer totalmente, todo el tiempo. Claro. Entonces, bueno, se labra un acta de infracción, por ahí las personas llaman a un conductor alternativo, cuando viene el conductor alternativo, obviamente se le hace una prueba también y que dé cero,
Y en el caso de que es 0, ahí se empiezan a hacer las diferentes actuaciones de liberación, se deja sin efecto la retención preventiva porque vino el señor Gabriel Baldi, ¿no es cierto? Claro. Dio 0% de alcohol con la prueba que también se emite el ticket, se adjunta con el expediente y luego se deja seguir. Ahora viene lo más importante que le puede interesar, obviamente, al dueño de la empresa. Eso nosotros hacemos un expediente, lo mandamos a la parte del REGIPAT, que es el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito. Obviamente que después nosotros contamos con nuestro director, que es actúa como juez de falta en nuestro caso. Luego hay una resolución al respecto, si no se presenta ningún descargo. ¿Qué descargo va a presentar, no es cierto? En el caso de no. Sí, sí. Se dicta una resolución, se deja firme el expediente, la infracción, y se lo notifica luego a la persona que tiene una infracción por alcoholemia positiva y que, dependiendo de la graduación, puede ser solo una multa pecuniaria en dinero, como sabemos se miden en unidades fijas, que equivale a una unidad fija equivalente a 1 litro de nafta super, claro, y arranca de 100 unidades fijas cuando es muy leve, pero después también pueden haber inhabilitaciones de licencia de conducir. Imagínate para un camionero lo que representa, ¿no? Quedarse sin laburo. Prácticamente. Esto puede verse que se duplica la sanción cuando uno es transportista y va conduciendo el transporte, o un conductor particular que voy con mi familia, llevo menores a cargo o persona con alguna discapacidad y estoy alcoholizado. Claro. Se duplica tanto la sanción pecuniaria como la inhabilitación. Las sanciones en litros de nafta en unidades fijas pueden ir hasta 1000 litros de nafta, que si se duplica son 2000 litros de nafta al precio de hoy de arriba de 2000 pesos, son arriba de 4 claro, millones de 4 millones de, 4 millones de pesos. Y las sanciones de inhabilitación pueden ser de 1 año y si se duplica hasta 2 años. Los transportistas, hay personas que han perdido su fuente laboral, su licencia, claro, porque es un despido con causa. A veces nosotros cuando termina el expediente notificamos a todos los municipios que están adheridos al REGIPAT, ¿no es cierto?, que esa persona está inhabilitada. De hecho, nosotros lo mandamos automáticamente a la base de datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, o sea que a ellos ya les figura. Pero ¿qué pasa si la persona que tiene una infracción de inhabilitación, porque no fue con el transporte, sino que fue un sábado, claro, después de una fiesta provincial de la... Está bueno que expliques eso, sí. ¿Viste? Y quizás el empresario no se entera nunca de esto. Y esta persona sigue conduciendo, claro, inhabilitado. Y es ahí cuando nosotros decimos, ojo, porque está exponiendo el capital de la empresa, sí, porque en caso de un siniestro, el caso de que lo detecte por otra infracción, un control policial o un control de lo que sea de tránsito, nada, se agrava la sanción para él porque estaba inhabilitado. Pero en el caso de un siniestro vial, se empiezan a desprender las responsabilidades penales y las responsabilidades civiles. La responsabilidad penal es inherente a uno mismo, ¿sí? Pero la responsabilidad civil, en este caso, en un transportista, es responsablemente solidaria a la empresa. Claro. Entonces, uno tiene todo el patrimonio de la empresa bajo la guardia o bajo la tutela, en ese caso, del conductor, del chofer del camión, y yo no sé que él está inhabilitado. En caso de un siniestro vial, la empresa va a tener que responder también solidariamente. Totalmente. Con hacerse cargo. Con los bienes patrimoniales. Entonces, dice, y bueno, ¿cómo una empresa puede a saber si tiene el transportista? Bueno, nosotros no tenemos problemas, se podría llegar a conceder esa información, pero esto tiene que ser de forma legal. O sea, claro, uno tiene que presentar un escrito en la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, hacerse saber que es el apoderado legal de la empresa, presenta el poder de que le dio el empresario y todo, para saber si tales transportistas pueden tener alguna inhabilitación por el colegio. Hubo una cosa que dijiste, Andrés, allá en la Expo, y era que suele pasar, por ahí el camionero llega a un punto de destino, se come un asadito, ponele 11 de la noche, se come un asadito, toma un vino, lo normal, después al otro día a las 6 de la mañana, otra vez en la ruta. Bueno, ahí se puede llegar a complicar, ¿no es cierto? Claro. Porque uno puede decir, no, pero si me tomé unos traguitos nomás, y se siente bien, pero quizás el alcohol está en la sangre todavía.
y no largó todo el residual, no se purificó ese efecto, ¿no es cierto?, en la sangre, y eso puede ser contraproducente para el transportista. De hecho, nosotros invitamos a las empresas, está bien, no son baratos los aparatos, pero para lo que es el patrimonio de una empresa puede ser hasta preventivo, si antes de que salga el transportista, seguro, por lo menos un alómetro, es decir, a ver, soplado segundo, a ver cómo estás. No queremos estar en contra del transportista, porque por ahí puede ser el cumpleaños de un hijo, de lo que sea, el otro día sale a trabajar. Pero la verdad que es la fuente laboral, las responsabilidades que puede atraer ellos para uno mismo, siendo transportista, tiene que tener cuidado. Y nosotros esto es importante que lo plasmemos, porque lo hablábamos en la Expo. ¿Qué es lo que quiere una empresa? La empresa quiere brindar un servicio de transporte donde salga de origen ese camión, llegue a destino y llegue en forma óptima, que no demore tiempo, que el producto llegue en condiciones, que no haya ningún siniestro vial en el camino, que el transportista no esté alcoholizado, porque quiere ser una empresa líder, quiere una empresa seria, para que después lo sigan contratando sus clientes. Nosotros también queremos eso. Nosotros no queremos ser una provincia donde tenga siniestros viales en camiones, que tenga piratería del asfalto. Nosotros apuntamos a la seguridad no solo de cualquier ciudadano conductor, sino de todos, ¿no es cierto?, en su conjunto. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil porque obviamente que no depende solo del contralor que pueda hacer la policía de tránsito, en este caso de la policía de Entre Ríos, sino que depende de cada uno de nosotros. Es muy cultural, ¿no? Hay provincias, y esto lo hemos charlado con algunos camioneros también, hay provincias en las que uno pisa y dice, acá en esta provincia le tengo un miedo, por ejemplo Córdoba. Vos sabés que por cualquier razón te le buscan la vuelta para hacerte una multa. No solo hablando de tema alcohol, digamos, sino de, a ver, la lucecita baja que no te funciona. O sea, todo, absolutamente todo. Más allá de que la ley dice, ¿no?, de andar de día también con luces bajas en ruta. Bueno, pero se trata, ¿no es cierto?, en el caso de la policía de Entre Ríos se trata de tener criterios, ¿no es cierto?, claro, de tratar de controlar como corresponde y también tener criterio. Si medio foquito quemado, obviamente que, pero si tenemos las cubiertas en mal estado, es lo único que hace contacto con la superficie, estamos transportando miles de kilogramos, varias toneladas, entonces, y también bregamos, ¿no es cierto?, en las capacitaciones, cuando tenemos que darle a personas civiles, decir, tengan en cuenta que los transportistas, un camión, llevan miles de kilos encima. Claro. No puede hacer una maniobra como un vehículo, como un automóvil. Entonces, que yo me le meta de una, que no tenga en cuenta los puntos ciegos, eso también es importante. En esto queríamos ser concisos, porque bueno, años atrás, agarrar y decir, no, vos sabés que me tomé un poquito de Fernet puro porque tenía descompostura de estómago y para que me... No, bueno, tiene que ser un cambio cultural, como dijiste recién, de todos. Obviamente que el transportista tiene que pensarlo así, es mi fuente laboral. Claro. Si a mí me agarran porque simplemente me van a comer un sándwich y tomarme un vino, una cerveza, es mi fuente laboral y lo que puede llegar a acarrear, ¿no es cierto?, a complicar la familia en caso de que pueda participar en un siniestro vial con lesiones. Exacto, es la fuente laboral y imagínate, creo que ninguno cuando estamos trabajando estamos tomando. Y no, sería como que estemos tomando acá. Por eso, digamos, vos en tu función, yo al micrófono, no vamos a estar tomando una cerveza, un vino, nada. ¿Por qué? Porque justamente te altera las facultades normales que tenemos. Imagínate al frente de un camión. Yo creo que cualquiera que se esté imaginando esa circunstancia, ¿no es cierto?, cualquier persona que haya conducido un vehículo bajo efectos de alcohol sabe lo complicado que es manejar un auto. Claro. Imagínate un camión. Obviamente yo no creo que un camionero se vaya a pegar en la pera, como dicen los adolescentes. Ajá. Pero bueno, para eso existe el Contralor de la Policía de Entre Ríos y para eso tenemos que seguir haciendo prevención en cuanto a escuela, en cuanto a capacitaciones de inspectores de tránsito, en cuanto a nos requieran para poder llegar a donde más podamos. ¿La gente se resiste un poco a todo esto? Digo, al control. De 10 personas testeadas, ¿cuántos se resisten a...? No, es que no, por ejemplo, a nosotros no nos pasa mucho porque en un puesto vial es distinto. Nosotros somos fuerza de seguridad. La policía de Entre Ríos, en los puestos de control vial están en ruta, no tenés mucha...
cuando ante la fuga de un control enseguida se levanta un dispositivo de seguimiento, que qué pasó, Sí, porque sí, sí. entonces se comunica con otro puesto, con la comisaría más cercana, mirá, tal vehículo se da la fuga, hay un seguimiento, va por tal ruta, entonces Claro. hay un Ya se seguimiento. vendió solo ese. Sí, Sí, exactamente. sí, sí. No hemos tenido muchos casos Pero digo, actualmente claro, en los resistencia en transportistas, eso de que, a ver, de que no quieran soplar o... y el que se resiste porque generalmente viene en infracción. Claro, Sí, sí, no es nada grato para quien está conduciendo, pero no, nosotros generalmente en las rutas de Entrerriana, en los puestos de controles viales no hay muchos problemas porque ya está, es como decir, están jugados, hacete un costado porque una vez que se le detecta con el alómetro enseguida se le hace detener la marcha, que se tira al claro. costado. Y ya uno sabe además dónde están, ¿no? Y aparte, cuando se hace un control, se trata de hacer en un lugar seguro, cosa de Claro. que no tenga muchas opciones. Obviamente que el policía no se va a poner adelante un camión, adelante un vehículo para que la pasen por arriba. Totalmente. Pero por eso decimos, el policía más allá del control vial está preparado para otras cosas. Te decía yo recién, no solo hacemos controles de tránsito, sino prevención y detección de delitos. Entonces no sabemos Claro. nunca. Hace 2 semanas atrás se agarró un cargamento de 250 kilos de cocaína, entonces eso podría haber Sí, terminado en un tiroteo, ¿no es cierto? Y entonces claro. los policías están con chaleco antibala, con esas cuestiones, siempre con el olfato de que estoy controlando y que acá puede haber algo más que una Ya infracción de la tránsito. experiencia les da, ¿no? A ustedes esto Sí, de... Ya le ven la cara, cómo se mueven, los te gestos. genera pericia, el estar tanto tiempo en la Exacto. ruta te volvés ducho, por así decir, te va dando cancha y vas sabiendo. No tenemos tantos problemas en cuanto a la resistencia, que ha habido casos, obviamente que sí, sobre todo cuando una persona viene con algún vehículo, a ver, en este caso no es del parte del transporte, pero obviamente que en las provincias de Buenos Aires sobre todo hay mucho delito automotor, roban automotores y la provincia de Entre Ríos es una provincia de paso Claro. para el norte. ¿Sí? Entonces los puestos que más vehículos por ahí pueden secuestrar, no estamos hablando de retenciones sino de secuestro Totalmente. por algún pedido que tenga un requerimiento judicial, son los fronterizos de Buenos Aires y Entre Ríos y los que ya pasan para Corrientes. Exacto. Entonces, pero esa es otra cuestión. Eso sí, por ahí son un poco más reacios y tenés que estar un poquito más con las antenas de alerta. Bien, ¿qué más trajimos acá? Trajimos el alómetro. Bueno, nosotros dijimos que hacemos educación, prevención, control y sanción. El control y la sanción Ujú. sería lo último. Pero, por ejemplo, nosotros en la Policía de Entre Ríos contamos con la División de Educación Vial que vamos estas gafas que simulan efectos de alcohol. Ajá. ¿Sí? Estas gafas, una vez que uno se la coloca, le genera distorsión visual y después de un momento te genera hasta mareo, propio de los Claro. efectos adversos que genera el alcohol. Cuando la persona que hace algún juego o algo se pone estas gafas, dice, esperá, cuando yo tomo, no veo así. Ojo que esto es una simulación y lo Claro. estás viendo enseguida, de una. Pero cualquier persona que en algún momento haya tenido una borrachera importante, eh, entiende que llegó un momento de la noche que estaba en un baile que no podía coordinar, que le complicaba, ¿no es cierto?, entender la circunstancia. A los adolescentes nosotros le explicamos, si vos estás en un baile, te estás mandando cualquiera, te puedo decir, me Claro, estoy claro, mandando claro. un prohibido, lo que fuera, y vos decís, mirá, le está gustando lo que hago, y se te están riendo en realidad. Sí, 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 Entonces, sí. esa es la distorsión de la realidad. Esto nosotros, cuando lo vamos a la conducción, decimos, mirá, te genera distorsión visual y te genera que vos no percibís la realidad como corresponde. Y le agregamos acá, aparte, que la información llega tarde al cerebro. Entonces, cuando yo voy en una esquina, se aproxima otro vehículo, hay una situación de riesgo que me dice, espera, alerta, tengo que levantar el pie del acelerador, quizás tengo que frenar. Si vengo medio rápido y vengo alcoholizado, cuando llegó esa información a mi cerebro y mi cerebro le dio la orden a mi Claro. cuerpo, ya fue tarde. Y cuando yo pisé el freno, ya choqué con el otro vehículo. Entonces, estas gafas nos sirven muchísimo porque tenemos un circuito donde le ponemos conos, la gente tiene que hacer zigzag y se Ajá. termina obviamente tropezando los conos. Le decimos, mirá,
Esto es un cono, pero si fuese una persona que vas conduciendo, Sí, si sí, fuese sí. un perro o lo que fuese, obviamente es una situación de riesgo. Por eso, a tener en cuenta siempre que no es solo por uno el control, sino también por el otro. Obviamente, uno uno es libre de adoptar, ¿no es cierto?, la aptitud que quiera. La seguridad vial la hacemos entre todos, el control, pero obviamente con las acciones Ujú. individuales, que la parte colectiva va a hacer que tengamos mejor o peor seguridad vial. Claro. Si uno dice, mirá, yo soy libre, hago lo que quiero, sí, está bien. Vos sos libre, sé lo que quieres, pero recordá que hay una ley que dice que vos tenés que comportarte. Yo, porque cuando las cosas pasan, hablamos por ejemplo de un siniestro vial con lesionados o Ujú. personas fallecidas, ahí estamos en presencia de un delito. ¿Sí? Cuando hay daños contra lesiones contra las personas o le sacamos la vida a una persona, hay un delito, hay presencia de un delito. Y ahí se desprende la responsabilidad penal. La Claro. responsabilidad penal, que está tipificada en el Código Penal, obviamente, y que eh, en este caso hay una investigación, viene la policía con el área de científica, hablemos de un siniestro Ujú. vial, recolecta los indicios que pueda tener para que pueda recolectar, luego hace un informe, ese informe se lo da al juez, ¿no es cierto?, fiscal, el juez para que ellos evalúen, ¿no es cierto?, en qué circunstancias puede haber sucedido el siniestro vial, si esta persona venía conduciendo bien, si no tenía alcohol, si tenía licencia de Claro. conducir, si no estaba inhabilitado, todas esas cuestiones, este, para hacer cálculo de velocidad, para ver las prioridades de cada uno. Mire, este conductor posiblemente no respetó la velocidad, no sé si no respetó, sino que lleva una velocidad de tanto y la velocidad en el tramo. Bueno, se hace un informe. Entonces, cuando a uno, después de un informe pericial, el juez determina que uno de los conductores tuvo responsabilidad en cuanto al hecho, ahí viene la sanción penal, Exacto. que hoy en día puede ser hasta prisión. Totalmente. Sí, sí, Nosotros nos sí. damos cuenta. Entonces, conducir alcoholizado me puede llegar a enterrar. Es gravísimo, Me puede totalmente. llegar a enterrar directamente. Y después se desprende la responsabilidad civil, la que dijimos hoy, de reparar ese daño de forma económica. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de transporte? Puede ser un transporte de carga o transporte, la maquinaria agrícola. Ujú. Muchas veces nosotros vamos a las escuelas y hay personas en escuelas rurales que tienen 12 años, los padres tienen campo y ellos ya saben manejar el tractor. Claro. Sabe manejar el tractor. Y la maquinaria agrícola sabemos que no puede transitar en cualquier momento del día. Ujú. La maquinaria agrícola tiene que transitar solamente en horas diurnas, que cuando no hay niebla, cuando no está lloviendo. Y por más que sea un día soleado como el de hoy, por ejemplo, ayer llovió todo el día. Claro. Los caminos están intransitables. ¿Por qué? Porque la maquinaria agrícola no puede ocupar toda la calzada, sino que la mitad de la máquina puede ir sobre la calzada y la otra sobre la banquina, va a una velocidad que no puede ser superior a los 30 kilómetros, todas esas cuestiones. ¿Sí? Escúchame, no tenés licencia de conducir, estás manejando el tractor de familiar, ¿no es Ujú. cierto? Y vamos a hacer de cuenta que se dedican a la ganadería, ¿sí? Por mejor dicho, a la La agricultura, agricultura, claro. ¿sí? A la agricultura. Cuando viene la agricultura, época de trigo, octubre, noviembre, tienen que cosechar, ya está el trigo para la cosecha. Che, mirá que dentro de 3 días llueve. Le meten con toda, Le meten claro. con toda. De mañana, tarde, Ujú. siesta, noche, todo. ¿Sí? Y nosotros Claro. eso no lo vamos a poder frenar. Porque obviamente que el empresario rural quiere que su grano esté en óptimas Ujú. condiciones, que no se lo humedezca, porque si no va a demorar más tiempo después en sacarlo, que hasta que se seque el campo, hasta que lo pueda sacar, ya el grano después pierde calidad, ¿no es cierto? Entonces, mirá si vos estás conduciendo ese tractor con 12, 14, 15, 17 años, Claro. mayor de edad, ponele, pero ponele un menor de edad, ¿sí? De noche. Y te chocan a vos sin querer. Te chocan de atrás porque Ujú. quizás el tractor No tenía tampoco luz. tenía Sí, luz, sí, sí. ¿sí? Entonces con la geografía que tenemos nosotros, curva contra curva, lomada, cuesta arriba, cuesta abajo, te chocan y la otra persona termina fallecida o terminan con lesiones. Lo primero que hace cualquier informe pericial es decir, bueno, la documentación de la persona. ¿Licencia de conducir? No, no tiene. Claro. Extracción de sangre para ver si tiene drogas, si tiene alcohol, todo eso. Y eso después va al informe. Si una persona que no tiene licencia de conducir no debe conducir Ujú. ni un tractor ni cualquier vehículo. Entonces, si encima después yo tengo o soy responsable o una responsabilidad compartida del siniestro vial,
El seguro, que debería ser eso que me da garantía de que me va a cubrir los gastos en caso de un siniestro vial, porque los riesgos no los puedo evitar, olvídate. Claro. El seguro es decir, decime que no tiene licencia, decime que va alcoholizado, decime que... Porque no Totalmente, quiere pagar. para no pagar, claro. Entonces, bueno, es ahí cuando nosotros le hacemos ver a la persona que no tener licencia de conducir y manejar un vehículo en cualquier momento del día, cuando no está permitido, puede traer consecuencias, no solo penales, sino civiles. Y cuando es un menor de edad, quien termina haciéndose cargo de esa responsabilidad civil, que es la de forma económica, es el padre, el tutor. Entonces, se arruina todo el patrimonio de una familia. Todo. Por no cumplir la ley, básicamente. Con esto que nosotros decimos, ¿eliminamos esto? No. Va a seguir pasando. Va a seguir pasando porque la policía interior no va a estar en cada zona de la provincia a ver, che, mirá, están cosechando allá, vamos a buscar. No se trata de eso. Se trata de hacer un control para que en los lugares donde mayor circulación hay podamos controlar y no afecte al resto de la ciudadanía. Para normalizar, básicamente. Y no afecte al resto de la ciudadanía, ¿sí? ¿Por qué hacemos los controles en los puntos estratégicos? Y bueno, obviamente en los puestos camineros o cuando hay un evento masivo, por ahí se refuerzan los controles, en época estival, ahora en época de receso invernal seguramente se van a diagramar operativos móviles. Claro. No sé, se me ocurre de pronto una fiesta de disfraz en la ciudad de Nogoyá. Una fiesta donde van no menos de 5.000 personas. O sea, vienen de todos los alrededores, de María Grande, de Lucas González. Todo. Entonces, el puesto de control vial de Nogoyá no da abasto para hacer un control. Entonces, se refuerza con otros operativos móviles, se llevan los diferentes dispositivos, se controla. Se trata de, ¿qué es lo que se busca? Que una vez detectado esa alcoholemia, no se deje seguir circulando esa persona. ¿Para qué? Para que no genere un riesgo, ni ella misma para sí, ni para otros. Más allá de las sanciones después que pueden venir del expediente que nosotros generamos. Imagínate esto trasladado a un camión, como estábamos hablando. O sea, es totalmente perjudicial para el camionero, que puede perder su laburo, para el transportista, que si, bueno, de haber un caso de gravedad superior, tiene que pagar con patrimonio de su empresa o cosas peores todavía, ¿no? Y en este sentido es importante entender que en lo que va del año la policía de la provincia ha hecho más de 110.000 controles de alcoholemia. En lo que va del año. En lo que va del año, ¿sí? Y de esos 10.000, más de 110.000 controles, se han detectado más de 440 casos positivos. Perdón, 340 casos positivos. 340 positivos, sí. A nosotros nos da un promedio más o menos de 5.000, casi 5.000 controles semanales, donde un promedio de entre 12 a 15 positivos semanales. Claro. Entonces, mirá si no será importante. Si podemos bajar aún más la cifra, mejor. Pero mirá si no será importante poder detectar esos 15 positivos, ¿no es cierto?, para que dejen de circular, para que dejen de seguir transitando en las rutas, que no se lastimen ellos ni lastimen otros, porque es eso lo que genera. Nosotros hablamos de seguridad vial, pero hay que entender que la seguridad vial, ¿no es cierto?, se empezó a nombrar porque en los años 90 morían más de 7.000 personas por siniestros viales en Argentina. Entonces, es muchísimo. A nivel mundial, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud dice que los siniestros viales se llevan en el mundo 1.200.000 personas de víctimas fatales. Y entre 20 y 50 millones, hay una brecha muy grande ahí, pero no menos de 20 millones de personas terminan con traumatismo y consecuencias graves. Es muchísimo. Si nosotros eso lo traspolamos a un país, por ejemplo, hay países que les cuesta desarrollarse, porque ese dinero que debería estar invertido en infraestructura, debería estar invertido en prevención, en educación, lo tienen que gastar en salud, en hospitales, para tratar de salvar la vida a las personas, para tratar de recuperar, una vez que les salvan la vida, recuperar esas personas, que vuelvan por lo menos... Y hay personas, por ejemplo, lamentablemente, nosotros esto de las escuelas nos llevan a hablar con la ciudadanía. Estuvimos en la ciudad de Diamante, en una escuela secundaria, donde dijimos, che, ¿alguno de ustedes tuvo alguna vez un siniestro vial? Accidente, le dicen ellos, un siniestro vial. Sí, yo, ¿qué te pasó? No, yo con mi amigo y nos chocamos una pared. ¿Cómo una pared? Iban haciendo wheelie, alguna maniobra temeraria. Sí. ¿Eso era en una escuela secundaria? Secundaria. O sea, que menores de edad todos. Sí, ¿y tuviste consecuencias? Sí, yo tuve 2 meses internado, dice. ¿Y tu amigo?
No, él no puede salir todavía, está mal, está con tratamientos para poder salir adelante. Lamentablemente, hace un par de semanas estábamos en otra escuela y estábamos trayendo este caso a colación y sí, yo conozco el caso. Falleció esta semana el chico. Mirá, tremendo. ¿Viste? Y cuando nosotros hablamos y si tenemos que dedicar esto a los padres, es decir, ¿cuántas veces nosotros le prestamos el vehículo a nuestros hijos y no nos damos cuenta de que eso puede terminar en una circunstancia desagradable? Menos mal menos mal. Tenemos una persona fallecida, una familia destrozada, pero si el que hubiese quedado vivo era el que iba manejando el vehículo, los amigos son ellos, Claro. los familiares no. Entonces, lo mismo en este caso, un transportista que vos decís, sí, podés tener buena relación con tu patrón, con tu empleador, pero hay una relación de laboral, más allá de la buena relación que puede haber. Hay que ser serio. Totalmente, Hay que totalmente. ser de serio trabajo. porque después, obviamente que te va a caer el peso de la ley en cuanto a lo civil y en cuanto a lo penal. Y en esto tenemos que ser tajantes, tenemos que ser prudentes y llegarle de alguna forma al transportista y al empresario para que podamos entre todos tener una cultura vial mucho más saludable. Bien, como para ir concluyendo, Andrés, ¿dónde encuentran estas sugerencias, tips, cosas prácticas como para tener al tanto un transportista? Página Bueno, web de... Nosotros tenemos un canal de WhatsApp, que es Educación Vial de la Policía de Entre Ríos, que te lo voy a pasar de última si después Lo querés. vamos a poner en la nota. Y también tenemos un Instagram que es Prevención SEG, de seguridad, ¿no es cierto? CEG. Prevención SEG Vial, ¿no es cierto? Donde también mostramos las diferentes acciones que hacemos, la capacitación del personal, los controles de alcoholemia, mostramos, ¿no es cierto?, todo esto de alcoholemia, de que la cantidad de controles que se hacen, los dispositivos, y un montón de otras cuestiones. Para generar conciencia, digamos. Exactamente. Y bueno, la Policía de Entre Ríos estamos en este camino de poder colaborar de esta manera también de la difusión. Volvemos a agradecer a Estilo Camión que nos haya invitado porque para nosotros es sumamente importante la educación y la prevención a través de estos medios de difusión. Está bueno también y que la comunidad también los tenga en cuenta para esto que decís, para charlas en escuelas, en empresas también, en todo lugar que los necesite. Pues son charlas además, como decíamos hoy, muy prácticas, con ese ida y vuelta que se genera, que para ustedes también debe estar bueno y debe ser muy enriquecedor con estas preguntas, con cosas que van surgiendo y también los hacen a ustedes meterse en el plano de investigadores, ¿no? Exactamente, nosotros también siempre nos van generando diferentes disparadores, es decir, a ver qué podemos hacer para tratar de hacer una estadística de diferencia, de mirar dónde están involucrados los mayores siniestros viales, y desde el año pasado, este año, han cambiado muchísimo los tramos donde están los siniestros viales. Es importante también que el transportista sepa que, por ejemplo, en rutas provinciales, el 16% de los siniestros viales están involucrados al transporte de carga. Entonces, estamos teniendo en rutas provinciales dentro del territorio un porcentaje que está elevando en siniestros viales en transporte de carga. Bueno, analizar qué pasa, qué podemos mejorar, en qué podemos prevenir, en qué podemos ayudar. Todo eso nos sirve la investigación y a través de consecuencias que obviamente que van sucediendo. Bien, para tenerlo en cuenta. Andrés Borguelo, muchas gracias por venir, subcomisario Andrés Borguelo. Gracias por estar acá en Estilo Camión, por haber sido parte de esta charla, que obviamente las vamos a reflejar en todos nuestros medios, ¿no? No solo acá en el streaming con esta nota en vivo, sino también a través de las redes sociales y de nuestra multiplataforma. Gracias por estar y bienvenido siempre vos y el equipo que trabaja con vos y muy bien lo hace. Bueno, agradecido para con vos, ¿no es cierto? Y toda la producción, y la policía sabe, cuando nos necesiten, acá estamos. Dale, muchas gracias. Ahí está, subcomisario Andrés Borguelo.